Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bien, esta es la introducción a Immanuel Kant. Vamos a hablar un poco de su vida. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, en Prusia, ciudad que contaba en la época con 50.000 habitantes y un floreciente comercio e industria, siendo la capital del ducado prusiano. Actualmente la ciudad recibe el nombre de Kaliningrado y forma parte de la actual Rusia. Immanuel Kant fue bautizado con el nombre de Emanuel, pero cambió su nombre a Immanuel cuando aprendió hebreo. Su padre, de probable origen escocés, todavía firmaba como Kant con C, que el filósofo trocó por Kant con K para evitar una falsa pronunciación. Su padre, Johann Georg Kant, que era sillero de profesión, se había casado con Anna Regina Reuter en 1715, con la que tuvo 9 hijos, siendo el cuarto Immanuel Kant, y 6 de sus hermanos tuvieron una muerte muy joven, a pesar de que la afirmación de Kant de que su familia era de origen escocés no había podido comprobarse la exactitud de esa creencia, porque su bisabuelo por parte paterna era de origen de Proskunsk y perteneciente a Lituania, y la familia de su madre era de Nuremberg, aunque es cierto que 2 de sus tías abuelas se casaron con escoceses, lo que puede estar en el origen de esa creencia de que tenía esta familia escocesa o de raíces escocesas. A finales del siglo XVII y XVIII, como protesta contra la ortodoxia cristiana, en la que predominaban las formas dogmáticas frente a la vivencia de la fe, se extendió por Alemania el pietismo, que esta tendencia religiosa era seguida por los padres de Kant y que sin duda ejerció una honda influencia en él, quien se refiere a sus padres siempre con veneración, recordando a su madre como una persona bondadosa, austera y profundamente religiosa. Precisamente Regina Reuter colocó en el espíritu de Kant las semillas del bien y las hizo crecer. Además, en los paseos por el campo hizo nacer en él un profundo sentimiento ante la belleza de la naturaleza, que tendría gran importancia en la formación de una parte para su futuro pensamiento filosófico. Finalmente, alentó de diversas formas su amor por el conocimiento, y Kant habló siempre bien de su madre, y aún en sus últimos tiempos decía: nunca olvidaré a mi madre, ella es la que ha sembrado y fomentado en mi pecho el primer germen del bien. Ella abrió mi corazón a las impresiones de la naturaleza, despertó mi inteligencia, la desarrolló, y sus enseñanzas han tenido sobre mi vida una influencia duradera y saludable. A sus 8 años de edad, en 1732, ingresa al College Friedrichshainum, que considerada era la mejor escuela de Königsberg, que sería dirigida desde 1733 por Francisco Alberto Schultz, que era máximo representante del pietismo en ese entonces. Había estudiado teología en Halle con pietista y la filosofía de Christian Wolff, que era amigo y consejero de la familia de Kant. El pietismo dominaba también toda la organización del colegio, lo que suponía una profunda religiosidad y un tipo de vida dominado por la austeridad. Allí adquirió Kant sólidos conocimientos de las lenguas clásicas, así como de las matemáticas y la lógica. Se dice que allí aprendió muy bien el latín y tuvo dificultades con el griego. No leyó los grandes clásicos griegos de la literatura y la filosofía, lo cual repercutiría en su filosofía más adelante. Schultz reunía en su persona el espíritu del pietismo y un carácter severo, moral y generoso. Rodeaba del mayor cuidado al discípulo que le confiaron, y era para el joven Immanuel y sus progenitores un padre, un buenhechor,
Kant, hasta en la edad más avanzada, habló siempre de él con el mejor de los reconocimientos. Su deseo predilecto siempre fue el de levantar al maestro y buenhechor un monumento público. Los 7 años de escuela no ofrecieron nada notable. No se notaba en él nada de precocidad. No era la escuela el escenario donde podía manifestar su brillo y lucidez en las facultades extraordinarias de su pensamiento. De estructura débil y delicada, de pecho estrecho, hundido y de no muy buena figura, se dice que tenía que combatir principalmente 2 grandes obstáculos: la timidez y la falta de memoria. Kant no tuvo hasta cierto punto libertarse nunca de esa timidez, no pudo libertarse de esta timidez que era innata, la cual además se ahondaba por su modestia. Por otro lado, se observaba en él desde muy temprana edad una rápida presencia de espíritu que le servía de mucho en los pequeños peligros que siempre existen en la vida de un niño. Era tímido, pero no miedoso. Ya se podía prever que tenía voluntad y una inteligencia de sobra para vencer los enojosos obstáculos que el destino había colocado en su camino. A medida que continuaba su camino o su carrera escolar, sus facultades se hacían más notorias y demostraba más ahínco en el estudio. En cuanto a su enseñanza, iba muy bien en los eruditos clásicos, particularmente en el latín, lo que aprendía de Heidenreich, pero no le iba muy bien en matemáticas y filosofía. Era tan mala la enseñanza filosófica que se inclinó con predilección por estudios clásicos. Nadie quería o había adivinado en él al futuro gran filósofo de Königsberg. Se entregó sobre todo a la lectura de los autores latinos y esto constituía para él un ejercicio de estilo y de memoria. Aprendió a escribir correctamente el latín hasta tal punto que supo más tarde expresar en el latín escolástico las más arduas cuestiones metafísicas. Su memoria se llenó tanto de escritos de poetas romanos que hasta su vejez recitaba de memoria los párrafos más escogidos, en particular el poema de la naturaleza de Lucrecio. Por ese entonces pensaba Kant seriamente en dedicarse a la filología. El proyecto de hacer esto su única ocupación lo compartía con 2 discípulos, o codiscípulos o compañeros. Uno de ellos realizó en efecto y con éxito los planes de la juventud. Este fue David Röntgen, que en el mundo filológico se hizo famoso con el nombre de Rückenius. El otro discípulo o compañero era Martin Kunde de Königsberg, cuyo talento ahogaron las necesidades materiales y vivió siempre en muy triste situación, hasta que finalmente murió siendo rector de la escuela de Rasteburg. Muchos años después, Röntgen y Kant ya eran profesores célebres, el uno en Leiden y el otro en Königsberg. En 1771, Röntgen escribió a Kant una epístola clásica donde recordaba a su antiguo amigo, los años de la juventud y el colegio. Röntgen solo sabía entonces del filósofo de Kant lo que oía decir y alguna de otra crítica sobre sus obras. Únicamente sabía que Kant se interesaba en la filosofía inglesa, la cual estimulaba mucho. Encargaba a Kant que escribiera sus obras en latín para que los ingleses e irlandeses pudieran leerlas, que esto debía serle fácil ya que en la escuela escribía tanto con esta lengua de forma natural. Es de suponer que Kant, cuando estaba en las clases superiores con Röntgen, entre los mejores alumnos, este al menos es el recuerdo que su amigo había dejado, así lo decía en esa carta. Cuando Kant recordaba aquellos tiempos de estudio, escribía a su amigo que sus antiguos profesores de filosofía no solo no desarrollaron en él la llama de esta ciencia, sino que más bien estuvieron a punto de apagarla por completo. En 1740, a la edad de 16 años, ingresó en la Universidad de Königsberg, que contaba entonces con 3 facultades superiores: teología, derecho y medicina, y una inferior que era filosofía. Kant se matriculó en la facultad de filosofía, según era costumbre, sin inscribirse en ninguna de las facultades superiores. Allí asistió a las lecciones de teología de Schulz con suma puntualidad y aplicación, siguió sus cursos, especialmente los de dogmática, y predicó algunas veces en la iglesia de las comarcas.
comarcanas. Había concluido sus estudios teológicos cuando abandonó por completo esa carrera. Por diferentes motivos debió tomar dicha decisión. Es más importante, sin duda, hablar de que fue la preferencia que tuvo por las ciencias matemáticas y filosóficas. Centró pues su interés en la filosofía, las matemáticas y las ciencias naturales. La filosofía entonces predominaba en Alemania y era la de Christian Wolff, quien publicó sus obras en alemán y no en latín, como era todavía ya costumbre para la mayoría, penetrando así en el pensamiento profundamente en la cultura, ¿no? Porque se hizo con el idioma alemán. Y claro, en la Universidad de Königsberg dominaba la filosofía de Wolff, y allí estableció Kant amistad con uno de sus profesores, Martin Kupsenet, wolffiano, quien inició en el estudio de las obras de Newton y Christian Wolff, y le introdujo en él el estudio de la mecánica y la óptica, además de discutir extensamente cuestiones de fe, y sobre todo puso a su disposición su biblioteca personal. Esta amplia biblioteca, especializada en ciencias naturales, constituyó un recurso invalorable para la redacción del primer tratado, Meditaciones sobre la verdadera estimulación o estimación de las fuerzas vivas, que era un ensayo matemático, y sin embargo Kupsen no consideraba a Kant como uno de los mejores alumnos que tenía, entre los que se encontraban Friedrich Johann Buch y Johann Friedrich Weizsäcker. Aún más, el nombre de Kant jamás apareció en la abundante repostería de Kupsen como Leonhard Euler, el matemático, lo que es una prueba de la poca estima en que Kupsen lo tenía. Al morir Kupsen, su viuda se casó con el amigo íntimo de Kant, un joven abogado llamado Johann Daniel Funk, con el que Kant se sentía a sus anchas, siendo máxima de interacción mutua. Durante este tiempo también se puso al corriente de las tendencias empiristas que precedían o estaban procediendo de Inglaterra, ¿no? y de las ideas de la Ilustración de Francia. Y según Cano de Pablo, por esa época Kant conoció a los principales autores de la tradición, pero no como un especialista. La historia de la filosofía se constituyó en el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. No se consiguió instaurarla plenamente en las universidades. Kant había sido ajeno a esa práctica. Él estudiaba a los autores de su época. En muchas ocasiones estos autores hoy solo se citan como referencias a Kant. Nos referimos a Christian Wolff, Alexander Baumgarten, Martin Kupsen y el anti-wolffiano Christian August Crucius. La filosofía que se estudiaba en las universidades alemanas era un aristotelismo influenciado por la escolástica de Francisco Suárez, que a principios del siglo XVIII Christian Wolff impulsó en las universidades alemanas un cartesianismo con rigor escolástico. En 1746 falleció su padre y momentáneamente se vio obligado a suspender sus estudios superiores. La Universidad de Königsberg, donde él estudió y ejerció docencia, se llamó hasta el julio de 2005 Universidad Estatal de Kaliningrado, fecha en la que el presidente ruso Vladimir Putin y el canciller alemán Gerhard Schröder, con ocasión del 750 aniversario de la fundación de Königsberg, anunciaron el nuevo nombre de la universidad, rebautizándola en honor a uno de los más conocidos profesores de la Universidad Albertina o Universidad de Königsberg, quien ahora y en adelante se llamaría Universidad Immanuel Kant, en honor al filósofo, y es especialmente reconocida por sus estudios en matemáticas y astronomía. En 1747 termina sus estudios en la universidad y ejercerá hasta 1755 como profesor privado en Osterok, Königsberg y también en Hübchen, siendo muy apreciado por los familiares de sus discípulos. El periodo que transcurre entre 1747 y 1755 fue muy duro para él.
Kant tuvo que trabajar como preceptor para ganarse la vida, oficio para el cual no estaba bien dotado. Sus biógrafos señalan que debió tratarse de una época de auténtica miseria, dado que los funerales de sus padres fueron sufragados a expensas del heraldo público. No obstante, a pesar de la dificultad de la situación, Kant estudió muchísimo, poniéndose al corriente y leyendo todo lo que escribía en aquel tiempo, sobre todo en campos de la ciencia y la filosofía que más le interesaban. Por espacio de 9 años fue preceptor de 3 familias distintas, primero en casa de un predicador reformista de los alrededores de Gumpingnek, después en la casa del caballero Hulsen de Arepsdorf y a 2 millas de Königsberg. Por último, en casa del conde Kaiserling, que pasaba en Königsberg la mayor parte del año. Estos 9 años constituyen en la vida de Kant un periodo de calma. Parece que supo tener gran tacto y habilidad en la dificultad de preceptor en casas particulares, porque de sobra nos lo prueba el cariño y la adhesión que se creó en el corazón de sus discípulos y el aprecio de sus padres. Con las familias Hulsen y Kaiserling estuvo siempre relacionado, y con la última en particular mantuvo relaciones muy personales. Algunos años después le fue entregado como pensionista. Después le fue entregado como pensionista en su casa a uno de los jóvenes de Hulsen. En 1749 publicó su primera obra filosófica, que se llama Meditaciones sobre la verdadera estimulación de las fuerzas vivas, y en 1755 obtendrá en la Universidad de Königsberg el título de doctor en filosofía, con una disertación sobre el fuego, que fue la aprobación completa de su antiguo profesor Teske. Posteriormente defendió una tesis en latín sobre los primeros principios de la filosofía, con la que obtuvo la habilidad para ejercer como profesor auxiliar en la Universidad de Königsberg, en la que permanecería ya a lo largo de toda su carrera como docente. Con arreglo a un real orden de 1749, no podía nadie ser admitido al profesorado ordinario sin haber sostenido antes 3 discusiones sobre una disertación impresa. Llenó Kant este requisito con una discusión sobre la monadología física. Estaban pues franqueados los primeros grados de la carrera académica. Hasta ahora había subido Kant merced a sus propios esfuerzos, pero de hoy en adelante necesitaba el apoyo de la suerte y las circunstancias, y estas le fueron tan desfavorables que solo adelantaba en su carrera con una extrema lentitud, como privado CEP, puesto que ocupó durante 15 años. Le correspondía enseñar las más variadas disciplinas como matemática, física, lógica, metafísica, antropología, geometría, etc., contándose estos 2 últimos entre sus lecturas preferidas, geometría y antropología, y alcanzando sus conferencias sobre estos temas gran discusión entre sus discípulos y el público en general. En aquella época, al encargado de cursos se le retribuía en función del número de horas en clase que impartía y el número de alumnos que asistían a sus cursos. Es comprensible, por tanto, que no fuera nada fácil la tarea de Kant, siempre agobiado por la escasez de recursos, el número de clases, más de 20 horas semanales, y la amplitud de los programas explicados: lógica, matemática, metafísica, geometría, moral, materias complementarias. O sea, dictaba muchos cursos a la vez. La situación del país tampoco era la más adecuada para estimular la paz espiritual y la prosperidad material. Prusia, junto con Inglaterra, se complica en confrontaciones con todas las potencias europeas. La Guerra de los 7 años, de 1755 a 1762, contiendas que casi resultan fatales para ella. Los ciudadanos sufren las consecuencias de los tiempos difíciles que sobreviven en las universidades. Las cátedras extraordinarias son abolidas, lo que impide a Kant suceder a Skousen en el puesto
en 1756, cuando en 1758 se produce una vacante en la cátedra ordinaria de lógica y metafísica. Königsberg estaba ocupada por las fuerzas rusas y Kant es postergado. Como encargado de curso, enseñó en la universidad hasta 1770 y según J. Botul, esa sería la razón por la que Kant no salió nunca lejos de Königsberg, dice él. Hay una razón simple, de la que se habla poco, por la que Kant nunca quiso dejar Königsberg. Allí estaba su modesto negocio. Uno imagina frecuentemente a nuestro filósofo como un universitario asalariado, al abrigo de las necesidades, casi un funcionario. Grave error de perspectiva, anacronismo fragante. Kant recibió un pequeño premio de la autoridad como su bibliotecario, pero como profesor trabajaba por su cuenta. Era un trabajador independiente con todos los premios que esto supone. Lo esencial de sus ingresos estaba constituido por los honorarios que le pagaban sus alumnos. Si no había clientes, no había dinero. Kant permanecía tribunario del antiguo sistema medieval en el que las universidades eran pagadas por su público. Nada que ver con nuestra modernidad universitaria hoy en día, ni siquiera con la de Berlín, la cual durante la década de 1830 garantizó la carrera y la seguridad económica del profesor Hegel. Kant ejerció la filosofía libremente, como un médico o un abogado. Para recibir su clientela necesitaba una sala. Para ello Kant tenía necesidad de contar con una casa propia y amueblar un auditorio en la planta baja, pieza principal y central de la vida kantiana. Por otra parte, tal instrumento de trabajo podía ser rentado. Kant trabajaba en su domicilio, debía preparar y dar cursos tranquilamente, lejos del ruido. Su casa era muy pequeña empresa de 2 trabajadores, él y su criado Lampe. Su clientela estaba compuesta por jóvenes estudiantes y adultos de edad madura. En el programa había toda clase de materias: geografía, poesía, artillería, astronomía, y se olvidaba frecuentemente que no enseñaba solamente filosofía. Es absurdo considerarlo el primer profesor de filosofía. Kant no es el primer filósofo moderno, sino el último filósofo del antiguo régimen. Escribía sus libros de filosofía antes o después del trabajo, con una pasión devoradora y como una terapia. Durante mucho tiempo, los personajes importantes de la universidad lo vieron como un filósofo amateur. Cuando llegó a la fama, muy tardíamente, Kant continuó haciendo el papel de enciclopedista, enciclopedia viviente, hasta los 75 años, es decir, hasta el límite de sus fuerzas. Siguió dando sus cursos, no tenía pensión de retiro, entonces la vida no era fácil para Kant. Algunos estudiantes no pagaban, otros eran estudiantes sin recursos, recomendados por amigos, y debían ser acogidos gratuitamente. Como un campesino atado a sus siembras, todos los años Kant no podía tomar vacaciones. Modesto, hijo de artesano, procedente de una familia numerosa, su vida intelectual era ya de por sí un logro, y quisiéramos que hubiera ido a entrenarse a París o a Venecia, y quisiéramos que se hubiera casado, que multiplicara sus cursos para crear a niños que gritarían y brincarían en los pasillos, mientras que en el auditorio, con su débil voz apenas audible, el profesor Kant trataría de retener a sus clientes rusos y prusianos. Kant nunca se alejó más allá de Pillau, a 40 kilómetros de Königsberg, por vía marítima. En esa ocasión padeció mareos. Jamás fue a Riga, centro intelectual en el que vivía su editor Hartnong, a menos de 400 kilómetros de Königsberg. En 1758 se presentó a la universidad a un concurso en el que no logró vencer. Fue elegido otro profesor que estaba destinado a convertirse en una perfecta nulidad. Él tomó las cosas con calma, siempre se mostró adverso a cualquier forma de arribismo, ajeno a todos los manejos académicos, y jamás cayó en ninguna clase de adulación ante protectores poderosos. Pagó en su integridad el precio
de el precio que cuesta confiar la propia carrera exclusivamente a las propias fuerzas, con una extrema dignidad, desapego y determinación. Entre 1762 y 1764, el filósofo Johann Herder estudiaba en Königsberg y seguía los cursos de Kant. Recordaba más tarde en sus cartas para el progreso de la humanidad, que se publicaron en 1793 y 1797, los tiempos de su juventud académica. Dice él allí: yo tuve la dicha de conocer a un filósofo que fue mi maestro. En los años más florecientes de su vida tenía la jovialidad de un mancebo, y creo que siempre la tuvo, hasta en la edad madura. Su ancha frente, que indicaba la fuerza del pensamiento, era morada de permanente jovialidad. Salía de sus labios la palabra más abundante en pensamientos. Disponía a su antojo del chiste, del humor y de la broma, de suerte que las lecciones, a la par que científicas, eran entretenidamente agradables. Con el mismo interés examinaba a Leibniz, Wolff, Baumgarten, Cruciaus, David Hume, y también estudiaba a Newton y a Kepler y otros físicos. Daba también entrada a escritos de Rousseau que acababan de publicarse, así como también a unos cuantos descubrimientos científicos ocurrentes, viviendo a parar siempre en el conocimiento imparcial de la naturaleza y en el valor moral del hombre. Debido a controversias posteriores que tuvo con Kant, esta apreciación del filósofo cambió después. Otro gran filósofo, que es Fichte, que visitó a Kant 30 años después, también tendría desengaños acerca de Kant como maestro. En 1766 fue nombrado bibliotecario de la Epsilonsbibliothek de Königsberg, empleo que no conservó mucho tiempo, habiéndose disgustado de ver que solo concurrían a la biblioteca los ociosos. En 1780 alcanzó Kant el cuarto lugar en la facultad y la entrada por consiguiente al Senado universitario. Había anunciado años antes la publicación de una gran obra. El tiempo que creía suficiente para ello se fue alargando considerablemente, y pese a haber anunciado repentinamente la aparición de su obra, esta no será publicada hasta 11 años después, en 1781, con el título de Kritik der reinen Berufung, la crítica de la razón pura. A ella le siguieron con relativa continuidad los prolegomnos para toda la metafísica futura, en 1783, en la que pretendía exponer con mayor claridad que en la anterior los principios de su filosofía. Y en 1783 compró una casa en Königsberg, en la que viviría hasta su muerte. Kant gustaba de las relaciones sociales, aunque no contrajo matrimonio, y mantuvo una tertulia con un grupo de amistades a lo largo de su vida. La fundamentación de la metafísica y las costumbres se publicó en 1785, y entre otras sus dos restantes obras críticas. Excepto en sus últimos años de profesor particular, Kant no salió de Königsberg, donde llevó una vida que se caracterizó por su sencillez, regularidad, ausencia de perturbaciones, a no ser el conflicto que mantuvo con la censura bajo el reinado de Federico Guillermo II, que asumió el cargo al morir el rey Federico II. En 1786, en el año de 1784, a raíz de las publicaciones de la obra de Kant, La religión dentro de los límites de la mera razón, probablemente el emperador se sintiera amenazado por la difusión de las ideas de la Ilustración en Alemania y el triunfo de la Revolución Francesa, de los que Kant era ferviente admirador. El rey había destituido a von Seckling, gran administrador de Kant, y se vio obligado a firmar un escrito comprometiéndose a no volver a hablar ni a escribir públicamente de religión. Kant obedeció, no se redactó de sus ideas, pero se calló, afirmando que tal era su deber de súbdito, y argumentó que, si bien es cierto que nunca
hay que decir una mentira, no menos cierto es que no siempre hay que proclamar abiertamente la verdad, promesa de la que se sintió desvinculado a la muerte del emperador, ocurrida en 1797. En el verano de 1786 fue por primera vez rector de una universidad y como tal tuvo que hablar en nombre de su institución a rey Federico Guillermo II, que acabaría al subir al trono y que se encontraba en Königsberg para recibir el homenaje de esta ciudad. En el verano de 1788 fue rector por segunda vez y antes de 1792 señor de toda la facultad y también de toda la academia. Tenía Kant un sistema de vida muy metódico y planificado. Su forma de mantener su salud estaba muy bien planificada, se había convertido en su propio médico e independizó de la medicina profesional, aborrecía casi todas las medicinas, sin embargo cuidaba su cuerpo como se cuida un instrumento que se desea tener el mayor tiempo posible. Los últimos decenios de su vida estuvieron dominados por una idea fija, a la cual lo subordinaba todo: la idea de su trabajo, de su creación filosófica, la facilidad con que sin más elementos que unas escuetas noticias descubría animadísimos cuadros de pueblos y países, demuestra la ferviente viveza de su imaginación, por lo que menos en la esfera de la historia. Sus lecciones de antropología y de geografía física nos dan de ello elocuente testimonio. Las lecturas predilectas que socavaban su espíritu en los tratados, en los ratos de descanso, eran las obras de ciencias naturales, de medicina y especialmente las descripciones de viajes. En el colegio describió en una ocasión con gran exactitud la arquitectura del puente de Westminster. Y un oyente inglés le preguntó cuándo había estado en Londres y si había hecho estudios especiales de arquitectura. De su fantasía se servía igualmente para animar sus pensamientos y elucubraciones filosóficas con acertadas comparaciones y vivas imágenes. En realidad, él utilizaba para los cursos de geografía un método sensacionalista, con enorme imaginación y técnica sensacionalista. Kant hablaba a sus alumnos de hechos absurdos e inverosímiles ocurridos en latitudes lejanas, como cuando cuenta de una anciana americana que se conservó lúcida a sus 175 años, o la increíble historia de un hombre que se sumergió 5 días en el fondo del mar alimentándose de peces. Además, sorprendía cuando aseguraba que la diferencia de tiempo entre una ciudad y otra era de 2 horas, 44 minutos y 23 segundos. Si bien es cierto, Kant hojeaba las láminas de Blumenbach, estaba pendiente de los escritos de Alejandro Humboldt. Kant jamás salió de Königsberg. Con razón afirmaba que todo conocimiento empieza en la experiencia, pero no todo conocimiento se funda en la experiencia. Pero se equivocaba en sus apreciaciones, donde el maestro de geografía, cuando hablaba del hombre americano, a quien consideraba de naturaleza perezosa, y a excepción de los indígenas peruanos y mexicanos, los demás no sabían contar más de 3, eran incapaces para el pensamiento abstracto. Nada más falso, sin duda. Kant nunca leyó la historia antigua de México del jesuita Francisco Javier Clavijero, publicada en Italia en 1780. Su memoria era tan sumamente vasta, aún en sus últimos años recitaba largos pasajes de autores latinos y alemanes, y a esta memoria de acentuado carácter mecánico se asocia otra memoria lógica sumamente vigorosa. En sus lecciones se servía por precepto reglamento de textos como el Meyer o la Metafísica de Baumgarten. Los ejemplares que usaba estaban antiborrados de notas, correcciones, a las cuales acomodaba sus lecciones. Sus juicios demostraban que dominaba el curso del pensamiento y fácilmente sabía orientarse en la confusión laberíntica, a veces, de los detalles. Meditaba y repasaba muchas de sus obras antes de darle la forma definitiva. Cuando reflexionaba sobre la solución de un problema, anotaba en hojas sueltas las ideas que se le ocurrían y después las incorporaba en el lugar correspondiente. Este método de trabajo requería el auxilio de una memoria viva, fiel y amplia. Al escribir sus trabajos que tanta concentración exigían,
Debía no ser molesto de modo alguno. Para que la habitación donde preparara sus trabajos le fuera agradable, había de ser lo más silenciosa posible, mas con esta condición es difícil satisfacer en una ciudad como Königsberg, cambiante frecuentemente de casas, la que tomó en las proximidades de Pregolya, que cruzaba la ciudad. Estaba expuesta al bullicio de los bosques y las carreteras polacas. En cierta oportunidad se mudó de casa porque cantaba demasiado el gallo de un vecino. Intentó primero comprársela. Al no conseguirlo, tuvo que abandonar la habitación. Tiempo después no compró una casa modesta cerca de los fosos de Castillo de Königsberg, pero aquí tampoco se vio libre de las molestias desagradables. Próxima a su casa estaba la prisión de la ciudad, en donde hacían cantar a los presos ritos religiosos a fin de incentivar su mejora moral. Cuando abrían las ventanas de las celdas, estos gritos llegaban a los oídos de Kant. Contrariado por estas molestias, él llamaba un desorden, una manifestación molesta del aburrimiento. Escribió su amigo Hippel, alcalde primero de la ciudad y al propio tiempo inspector de la prisión, la carta que aquí reproducimos. Os suplicamos encarecidamente que libertéis a los moradores de esta vecindad de las oraciones estentoreas que hipócritamente entonan los que están en prisión. No digo yo que carezcan de motivo y de causa para quejarse, como si la salud de su alma corriera peligro al cantar un poco más bajo, y que no pudieran oírse ellos mismos teniendo la ventana cerrada, si lo que buscan es certificado del carcelero en que conste que son gentes temerosas de Dios. No creo que necesiten armar tanto escándalo para que no deje de oírlos él, pues si bien se mira, podrían rezar en el mismo tono con el que rezan en sus casas los que verdaderamente son religiosos. Una palabra vuestra al carcelero, si os dignáis darle una regla, lo que acabo de deciros, podrían para siempre término a este desorden y aliviaría de una gran molestia a aquel cuya tranquilidad os habéis incomodado tantas veces. Immanuel Kant. En la vecindad, en ocasiones los músicos tocaban canciones que hacían perder al filósofo el buen genio y el raciocinio, todo lo que interrumpía el círculo habitual de su vida. Le era desagradable. Al atardecer acostumbraba con mucha regularidad entregarse a la meditación. Tenía el hábito de, cuando se dedicaba a sus reflexiones, posar la vista sobre alguna cosa que le agradaba. Su ventana daba junto a la torre de barro de Lovinchnich y esta vista le agradaba mucho, y durante sus reflexiones posaba su vista sobre la bella torre. Todo iba bien hasta que los álamos de su vecino empezaron a crecer y comenzaron a tapar la visión del buen filósofo. Debido a los ruegos de Kant a su vecino, este accedió a podar la copa de los árboles para que no impidiera la visión del paisaje que necesitaba el filósofo durante sus reflexiones. Cuando empezaron a atacarle los años y la vejez, tuvo que aceptar, luchando mucho contra su voluntad, algunas modificaciones a su modo de vida. Tuvo que aceptar la ayuda de otras personas. Solo después de gran lucha interior se vio obligado a despedir a su antiguo empleado de nombre Lampe, ya que después de 40 años al servicio del filósofo ahora le era de poca ayuda. Aceptó Kant a despedirlo, y para poder disciplinarse a sí mismo, allá no vivir del recuerdo de su antigua ayuda, escribió en su cuaderno de notas como ayuda a la memoria lo siguiente: es preciso olvidar al Lampe. Kant nunca se casó, ya que él opinaba que su sistema de vida era incompatible con la vida conyugal. Pretenden sus biógrafos que en edad avanzada estuvo 2 veces a punto de casarse. Se dice que un día una buena amiga le dio este consejo: si te va bien, quédate así,
Eso sí, no debe pensarse que no le atraían las mujeres, al contrario, le gustaba mucho la buena compañía, si eran bellas mejor, pero no debían ser eruditas. Cuando tenía 79 años, un pastor de Königsberg le instó a que se casara y hasta le llevó un escrito que con este objetivo había publicado. Llevaba por título Rafael y Tobías, o el diálogo de dos amigos sobre el matrimonio agradable a Dios. Kant indemnizó a este buen hombre por los gastos que había hecho y refería algunas veces esta interesante ocurrencia del amigo. Desde 1787 se retiró de su cátedra y fue poco a poco suspendido todas sus relaciones con la sociedad. Desde 1798 no acudió ya a ninguna de las invitaciones que tanto le halagaban antes. De día en día se limitaba más la esfera de su vida y aumentaba el peso de los años. Por algunos apenas podían permanecer en pie y necesitaba el apoyo y cuidado de otras personas. A esto se suma una persistente pesadez en la cabeza que él atribuía como electricidad del aire. Los sentidos fueron debilitándose, especialmente el de la vista, perdió el apetito y se puso tan débil que no pudo ocuparse ya de sus asuntos, ni contar dinero, ni constatar sus cuentas. Felizmente su antiguo discípulo Wasiamski generosamente se ocupó del cuidado de su casa. Kant estaba experimentando los achaques de la senitud y en el 24 de abril de 1803, cuando ya había cumplido 79 años, escribió estas palabras diciendo: según la Biblia, dura nuestra vida 70 años, y cuando pasa, llega a los 80, y si tiene algún valor, solo es el de la pena y el trabajo. No iba a cumplir los 80 años. Después de un ataque agudo en octubre de 1803, logró reponerse por algunos meses. Las fuerzas le abandonaron cada vez más, ya no podía escribir su nombre y olvidaba lo escrito. Al fin vino la muerte a sacarle de tan lastimoso estado. El 12 de febrero de 1804, aquel domingo de febrero de 1804, exhaló su último aliento mientras musitaba: está bien, está bien. Curiosamente, las mismas palabras de Jesús en la cruz. Esto fue en su ciudad natal, siéndole rendidos los últimos honores en un gran funeral. Königsberg, de cuyas calles se había ausentado hacía años el puntual paseante, recordó al anciano maestro y le acompañó con una gran pompa y celebración en su entierro. Pero en el resto de Alemania, tan poblada en revistas con innumerables reseñas y noticias, su desaparición pasó en el más completo silencio. Para entonces la filosofía de Kant había alcanzado ya gran difusión y aceptación en los principales círculos culturales de Alemania y un considerable eco en el resto de Europa. En Königsberg, ciudad en la que nació, trabajó y falleció, Kant no subsiste hoy, tras su destrucción en un 90% durante 1944-1945, ni la casa natal ni la casa en la que falleció este filósofo. Existe un museo de Kant en la universidad y una bien cuidada tumba al final de la catedral de Königsberg, actualmente en ruinas, y cabe considerar que a estos dos lugares como lugares de recuerdo. De 1879 a 1881 se recolectó dinero para construir una capilla a modo de arquitectura. La tumba de Kant se encontraba fuera de la catedral de Königsberg, en el río Pregolja, y es uno de los pocos monumentos alemanes conservados por los soviéticos después de que conquistaran y anexionaran la ciudad en 1945. La tumba original de Kant fue demolida por las bombas rusas a comienzos de aquel año. Una réplica de una estatua de Kant ubicada
enfrente de la universidad fue donada por la entidad alemana en 1991. Los recién casados llevan flores a la capilla, como hicieron antes para el monumento de Lenin. Cerca de la tumba se halló una placa con la siguiente inscripción en alemán y ruso, tomada de la conclusión de la crítica de la razón de la crítica de la razón práctica. Dos cosas llenan la mente, como siempre nuevo y acrecenta. Dos cosas llenan la mente, como siempre nuevo y acrecentado de asombro y admiración, entre más frecuentes y continuamente reflexiones es ocupada por ellas, el firmamento estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Repito, dos cosas llenan la mente, como siempre nuevo y acrecentado asombro y admiración, entre más frecuentes y continuamente reflexión es ocupada con ellas, el firmamento estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Las ideas éticas de Kant son el resultado lógico de su creencia en la libertad fundamental del individuo, como manifestó en la crítica de la razón práctica. No consideraba esta libertad como la libertad no sometida a las leyes, como en la anarquía, sino más bien como la libertad del gobierno de sí mismo, la libertad para obedecer en conciencia las leyes del universo como se revelaba por la razón. Creía que el bienestar de cada individuo sería considerado en sentido estricto como un fin en sí mismo y que en el mundo progresaba hacia una sociedad ideal donde la razón obligaría a todo legislador a crear sus leyes de tal manera que pudieran haber nacido de la voluntad única de un pueblo entero y a considerar todo sujeto en la medida en que desea ser un ciudadano, partiendo del principio de si ha estado de acuerdo con esa voluntad. En su tratado de la paz perpetua de 1795, Kant aboga por el establecimiento de una federación mundial de estados republicanos. Kant ha tenido mayor influencia que ningún otro filósofo en la era moderna. La filosofía kantiana y en especial como la desarrolló el filósofo alemán Hegel, estableció los cimientos sobre los que se edificó la estructura básica del pensamiento de Carlos Marx. El método dialéctico, utilizado tanto por Hegel como por Carlos Marx, fue desarrollado del método de razonamiento articulado de las antinomias de Kant. El filósofo alemán Fichte, alumno de Kant, rechazó la división del mundo de su maestro en partes objetivas y subjetivas y elaboró una filosofía idealista que también influyó en la forma notable en los socialistas del siglo XIX. Uno de los sucesores de Kant en la Universidad de Königsberg, que es Johann Friedrich Herbarth, incorpora algunas de las ideas kantianas en sus sistemas de pedagogía. Tradicionalmente se dividen las obras escritas por Kant en dos periodos, periodo precrítico y periodo crítico. La serie de los escritos precríticos acaban con la disertación de 1770 y esta es la lista de las principales obras del filósofo alemán. 1. De 1745, Pensamiento sobre la verdadera valoración de las fuerzas activas. En 1755, el primero es en 1746, Pensamiento sobre la verdadera valoración de las fuerzas vivas, y en 1755 es la Historia natural y universal y Teoría del cielo, en la que anticipaba la hipótesis de la formulación del universo a partir de una nebulosa originaria, hipótesis que fue más tarde desarrollada por Laplace. Y también el mismo año escribió la nueva dilucidación de los primeros principios del conocimiento metafísico. En ella Kant propone una revisión de los principios básicos de la metafísica. Kant aporta ahí una serie de novedades. Antes que nada, aceptada la tesis según la cual hay dos principios metafísicos básicos: A, el de la identidad, y B, el de la razón suficiente. En 1756 escribe
la monadología, la utilidad de la unión entre lo metafísico y la geometría en la filosofía de la naturaleza. Kant aquí sigue aceptando la validez de la metafísica, que es la que debe determinar los fundamentos últimos de la realidad. Luego, en 1756, apuntes de Kant, que Kant redactó en la clase de geografía física que impartió durante el semestre de 1756, una asignatura novedosa en el currículum de la Universidad de Königsberg. El periodo crítico inicia en 1781, después de haber escrito más de 15 ensayos y libros. En 1781 escribe La crítica de la razón pura, que estamos analizando ahora, y en 1784 escribe La idea para una historia universal en sentido cosmopolita, las primeras ideas cosmopolitas de Kant. Y su último libro, o la última, por así decirlo, el último manuscrito que escribe Kant, es La crítica del juicio. Claro que no. La metafísica de las costumbres. La metafísica de las costumbres es la parte ética que él escribe en 1797. Bueno, que se publica en 1797. Después escribe La antropología en sentido pragmático en 1798. Y después sus alumnos, como Theodor Rick, escribe Pedagogía, que había sacado un manuscrito que Kant había preparado para un concurso. Otro libro que escribe en 1798, es El conflicto de las facultades, obra en la que se discute la relación entre la teología, filosofía y la razón práctica, y el poder de las facultades afectivas para dominar los sentimientos patológicos mediante el simple propósito. Aquí Kant intenta demostrar que mediante la simple voluntad se puede superar muchos de los sentidos patológicos que pueda padecer el hombre. Presenta como medicina general una filosofía ético-práctica que incita que se filosofe, término filosofe, ¿no? que haya este desarrollo filosófico, considerándolo un medio de defensa contra ciertas sensaciones desagradables y al mismo tiempo la agitación de las facultades afectivas. Y el último libro es La antropología en sentido pragmático. Kant enumera 3 disposiciones en tanto que sea racional: disposición técnica, disposición pragmática y disposición moral. Tenemos este pensamiento de Kant que llega y culmina siempre en la moral, ¿no? Para esto y lo abstracto, como son los juicios sintéticos a priori, por así decirlos, hasta la parte pragmática de su pensamiento. Por eso es un filósofo que se basa en la lógica, ¿no? Tiene este sentido lógico muy profundo. Bien, llegamos al final de este episodio. Muy interesante conocer un poco más de Kant. Y nada, nos vemos el día de mañana, que ya iniciamos con la obra de Kant. Y bien,
conózcanse a sí mismos. Bendiciones a todos y por favor sean felices. Hasta el día de mañana.